Realmente podríamos decir que nosotros amamos en este momento a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Realmente podríamos decir, Señor, yo estoy cumpliendo este mandamiento. Este mandamiento para mí es una verdad. Ahora, el amor a Dios sencillamente es una respuesta al amor que Dios nos ha dado a nosotros. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, y usted solo sabe que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo que nos amó, nos dio a su Hijo. O sea, el amor de Dios para con nosotros trajo un regalo grande y es Cristo Jesús. O sea, Dios nos amó y nos dio a su Hijo, ¿verdad? Ahora nosotros amamos, lo deberíamos amar a Él porque Él nos amó primero. Bueno, entonces, si vamos a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, pues nos encontramos con ese problema, el problema del amor. Ahí nos encontramos con el problema. Yo pienso que el Señor puso esta iglesia en primer lugar y el mensaje fue para esta iglesia en primer lugar y está aquí en este pasaje de Apocalipsis que vamos a tocar hoy, porque realmente el tema de la iglesia, el tema central de la iglesia es el amor. Yo sí creo que más que cualquier cosa es el amor a Dios. Y en eso sí tenemos que examinarnos, y yo tal vez sería el primero en examinarme a mí acerca de cómo estoy en cuanto al amor. Bueno, sí, hablando un poquito de la iglesia de Éfeso, ahora vamos a ir al texto bíblico. Si usted puede de alguna manera investigar acerca de Éfeso, la región de Éfeso, ¿no? En donde estaba ubicada esta iglesia, pues se va a encontrar con que esta región era una región era una zona muy rica, un lugar muy próspero, ¿verdad? Era una tierra muy especial, un lugar de comercio, un lugar donde se movía mucho dinero, mucha plata, pero también se movía mucha idolatría, ¿sí? Y ahí estaba la iglesia de Éfeso, ahí en ese lugar. Y había sido formada hace muchos años esa iglesia allí, pero el Señor quería enviarle un mensaje a esa iglesia para que nosotros después de 2000 y más años pudiéramos también leer ese mensaje y poder hacer un diagnóstico acerca de cómo está nuestra vida. Jesús aquí va a hacer un diagnóstico, como una radiografía de lo que era esa iglesia, pero también es como un diagnóstico de la iglesia en todos los tiempos, porque podríamos decir que en todos los tiempos de la iglesia hay iglesias como Éfeso. Y creo que este tiempo es un tiempo en el cual también la iglesia de Dios es una iglesia como la de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso tuvo una particularidad, es que la iglesia de Éfeso al parecer fue establecida por el apóstol Pablo, ¿no? O sea, Pablo como que él inauguró esta iglesia y por ahí pasaron Priscila y Aquila, ¿verdad? Apolos, el mismo Juan, o sea, grandes líderes pasaron por esta iglesia, o sea que era una iglesia muy especial, ¿sí? Ya hubiésemos querido nosotros tener ese tipo de liderazgo en medio de nosotros, pero a lo largo de la historia esos líderes estuvieron en esta iglesia. O sea que podríamos decir que esta iglesia, con esos líderes que tuvo y con ese fundador de la iglesia, debería ser una iglesia espectacular, una iglesia, como dicen algunos, a todo dar, ¿no? O sea, una iglesia muy, muy especial. Pero cuando vamos a la Biblia, Jesús quiere hacernos una radiografía, porque recuerde que el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje que el Señor le había dicho a Juan: escribe las cosas que has visto, ¿no es cierto? O sea, lo que había visto acerca de la gloria de Jesús, cómo era Jesús, su poder, pero también las cosas que son, y las cosas que son tienen que ver con las iglesias, o sea, cómo es la iglesia, y la iglesia debe entender cómo está la iglesia para poder esperar lo que viene, porque después de las cosas que son, también le dijo, y las cosas que han de venir, ¿no es cierto? También vas a escribir lo que ha de venir. Pero para poder anhelar y desear lo que ha de venir, debemos hacernos un diagnóstico también de cómo estamos nosotros como iglesia, ¿no es cierto? Esta iglesia que vamos a leer hoy, podríamos decir que es una iglesia que tuvo un problema, y es cómo el amor de esta iglesia fue decayendo, como nos pasa a nosotros hoy, o como le pasa a una pareja de casados, que parece ser que al pasar el tiempo el amor va decayendo y va menguando, ¿sí?
Creo que fueron 35 años hacia atrás que Pablo había fundado esta iglesia, 35 años atrás. Y ahora, después de 35 años, el Señor le dice a Juan, escríbele a esta iglesia y le vas a escribir esto. ¿Cómo en 35 años experimentaron tantos cambios? Y vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, y vamos a leer allí qué dice la Biblia acerca de cómo era esta iglesia, ¿sí? Y la radiografía que el Señor hace de esta iglesia. Apocalipsis 2, 1, 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí podríamos decir espectacular, ¿no es cierto? Lo que el Señor dice de esta iglesia: yo conozco tus obras, conozco todo lo bueno que has hecho, y en cantidad de cosas que el Señor reconoce en esta iglesia. Y luego viene en el versículo 4, ahí está el pero tengo contra ti, y allí dice que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué podemos aprender de este mensaje a esta iglesia de Éfeso. ¿Cómo podemos nosotros entender este mensaje? Y quiero dividir el pasaje en 2 partes, 2 puntos que me parecen importantes que usted los pudiera comprender. Primero, cuando el amor decae en una iglesia, cuando vemos a una iglesia que había amado mucho a Dios, porque había amado mucho al Señor, y el Señor lo reconoce de alguna manera, que había hecho tantas obras, que había trabajado, y la Biblia dice que había trabajado arduamente esta iglesia, que era una iglesia incansable, o sea, una iglesia que no se cansaba, no se agotaba, hacía muchas cosas. Pero cuando el Señor habla a esta iglesia y le dice: mira, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí vemos que realmente podemos entender que esta iglesia, aunque al comienzo había amado mucho al Señor, ahora ya no amaba como al comienzo, como al principio. Y creo que aquí yo debo aprender 2 cosas. La primera de ellas es que cuando usted y yo entendemos a la luz de las Escrituras, a la luz de este mensaje, que el amor hacia Dios ha ido declinando en mi vida, y que tal vez ya no lo amo a Dios como al comienzo, como lo amaba al comienzo, que ya mi vida realmente se ha tornado en una serie de actividades para con Dios, y estoy haciendo muchas cosas, pero no movido por el amor. Yo tengo que entenderle el primer punto, el primer aspecto del cual quiero hablar aquí. Y el primero es entender el carácter de Jesús. Entender el carácter de Jesús. Y creo que esto es importante, que entendamos el carácter de Jesús. Por eso los versículos 1 y 2 nos ayudan a comprender esto. Dice nuevamente, para que lo lea conmigo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y comienza, ¿no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Bueno, y todo lo que dice allí. Pero quiero que pongamos atención en esta parte. Primero, y es que la orden fue clara: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y el Señor se presenta de una manera especial, y el Señor dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el Señor está diciendo: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Algunos dicen que las 7 estrellas se refiere a que el Señor tenía el control sobre todas las iglesias, y que estaba al control de cada autoridad en cada iglesia que el Señor había fundado. En este caso, cada pastor o cada líder de la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, era como una de esas estrellas.
Era como uno de esos ángeles al cual el Señor le había escrito, como autoridad, para que él transmitiera también ese mensaje a la iglesia, pero primero para que él entendiera que el Señor estaba viendo, que el Señor era el que se movía en medio de los candeleros, y cada candelero pues representaba una iglesia, ¿sí? Y dice, yo me paseo, yo veo, ¿verdad? Yo veo y me paseo en medio de las iglesias, y eso nos debe llevar a nosotros a pensar muchas cosas realmente. Se describe Cristo aquí como alguien que lo sabe todo, porque la Biblia dice, yo conozco tus obras, yo conozco, ¿no es cierto? Yo ando en medio de ustedes, yo ando en medio de la iglesia, aunque la iglesia piense que no, aunque la iglesia piense que yo estoy ajeno de lo que acontece, de lo que le sucede, yo ando en medio de ellos, y yo conozco las obras. Y eso a mí me llama la atención. Yo creo que eso nos debe a nosotros poner a pensar, ¿verdad? Nos debe poner a pensar. Bueno, cuando hablamos acerca de que Él conoce, nosotros tenemos que hablar de la omnisciencia de Dios. Y creo que a veces se nos olvida que Dios es omnisciente. O sea, que lo conoce todo. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Dios conoce tu corazón, Dios, así como Dios conocía a la iglesia, conoce el corazón de cada. Dios conoce el corazón, ¿cierto? Lo ve todo, lo conoce todo. Aquello que pensamos, aquello que nos mueve a nosotros. Y esto nos debe llevar a nosotros a tener temor de Dios. ¿Sí o no? O sea, cuando yo me encuentro con un Dios que lo conoce todo. Mire, yo le puedo mentir a mi esposa. Mire, yo le puedo decir a usted cosas muy bonitas, pero Dios conoce mi corazón y sabe cómo soy yo, ¿cierto? Usted le puede decir a la gente muchas cosas y usted y yo podemos aparentar muchas cosas, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón y conoce el mío, conoce a la iglesia, sobre todo a su pueblo, a su iglesia. Entonces, nada está oculto a los ojos de Dios. Yo no sé cómo usted piensa cuando lee o qué piensa cuando lee esto. Nada está oculto al corazón, a los ojos de Dios. Nada. Nada. Por más de que usted trate de ocultarlo, que tratemos de esconderlo, pero Dios conoce todo acerca de nosotros. Es más, Él conoce las motivaciones que tenemos para hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué nos trajo hoy aquí? Él conoce tu corazón. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué viniste hoy? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que hacemos? Porque eso es importante, porque el Señor primero reconoce que esta iglesia hacía muchas cosas. Te esfuerzas, trabajas, ¿no es cierto? Doctrina. En doctrina esta iglesia estaba súper. Pruebas a los que se dicen ser apóstoles, ¿no es cierto? No te agradan los malos. Estás bien por esa parte. Y está bien. Pero parece que las motivaciones ya no eran el amor hacia Dios. Se habían acostumbrado a hacer muchas cosas. Porque Él reconoce, ¿no? Tu arduo trabajo, tu perseverancia. O sea, el Señor no deja de reconocer en esta iglesia y en nosotros la perseverancia, tu trabajo. Y tal vez muchos digan, mira, para venir a la iglesia me toca muy lejos, algunos. O yo tengo que hacer tantas cosas para ir a la iglesia o para ir a hacer ministerio o para hacer esto y lo otro, y tal vez lo estemos haciendo y el Señor lo ve. Pero más que las acciones que el Señor ve son las motivaciones que hay detrás de eso. ¿Qué me motiva? ¿Cierto? ¿Qué me motiva a mí a estar con mi esposa después de 25 años de casados, por ejemplo? Algunos tienen más. ¿Qué es lo que me motiva a mí a estar con ella? La costumbre, ¿cierto? El que ya no hay otra opción, sino que ya estamos casados, pues ya hay que cumplir con el pacto, ¿no es cierto? Que hicimos un día. ¿Y cuál fue el pacto que hicimos? Pues que íbamos a permanecer en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y pues me toca. Y me toca. Y a mi esposa le ha tocado en estas semanas hacer eso porque le ha tocado cumplir con esa parte del pacto.
estar pendiente de mi salud y entonces haciendo una cosa, haciendo lo otro. Yo no podía en estos días ni siquiera amarrarme los zapatos y mi esposa era la que me amarraba porque no me podía agachar. Pero, ¿qué nos motiva a seguir haciendo esas cosas? ¿La costumbre o el amor? ¿El amor realmente? Bueno, pero estoy hablando de que, mira, ¿qué nos motiva realmente? ¿Sí? ¿El amor? ¿O la costumbre? ¿O porque ya es una responsabilidad que tú asumiste? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hacia Dios. O sea, ¿realmente me motiva el amor? ¿Estoy aquí porque amo al Señor? Cuando yo entiendo y comprendo que debo evangelizar, que debo compartirle al uno, que debo hacer, que debo discipular, ¿me mueve el amor realmente hacia Dios o me mueve una tarea que yo he asumido que debo hacer? ¿Cierto? O sea, eso es lo que el Señor quiere que esta iglesia entienda, porque el Señor comienza reconociendo el trabajo, tu arduo trabajo, te mueves, ¿no es cierto? Trabaja, tienes doctrina, no soportas a los malos, ¿verdad? Pruebas a los que se dicen ser apóstoles y los hallas mentirosos y no vas con ellos, y está bien. Esta iglesia doctrinalmente estaba bien, claro que sí, era una iglesia doctrinalmente perfecta, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras, perfecta, estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces en nosotros sencillamente se ha quedado esa parte, lo doctrinal, y se nos ha olvidado el amor? El amor realmente. El amor a Dios. Y es que este tipo de iglesia hoy también está presente en este tiempo. Y es impresionante cómo a través de las redes uno puede encontrar muchas personas que se dedican a publicar, y está bien publicar en contra de una mala doctrina, en contra de una mala enseñanza, y está bien, pero me pregunto, ¿qué los motiva a hacer eso realmente? ¿El amor a Dios o sencillamente ir tras alguien y juzgar y condenar? No conozco el corazón de las personas, pero la pregunta que deberían de hacerse esas personas es si realmente lo que están haciendo es motivados por el amor a Dios y por el celo a Dios, o realmente porque saben mucho y conocen mucha doctrina y lo único que quieren hacer es tal vez exponer cuánto conocimiento tienen acerca de la Escritura. Pueden ser muchas motivaciones. Ahora, no quiero decir que yo conozco los corazones de aquellas personas, pero lo que yo sí puedo entender es que Dios sí conoce las motivaciones por las cuales lo hacen, ¿verdad? Y esta iglesia, le dice el Señor, ya ha sufrido, ¿no? También era una iglesia que había sufrido por el Evangelio. Era impresionante, ¿verdad? Y has tenido paciencia, era una iglesia también paciente. Y has trabajado arduamente. Y aún le añade ahí, por amor de mi nombre. ¿Cierto? Por amor de mi nombre. Pero parece ser que eso era el comienzo. O sea, al comienzo lo estaba haciendo de esa manera. Uno dice, wow, ¿no? Qué tremenda iglesia. Qué impresionante esta iglesia. Yo quisiera estar en una iglesia así como esta iglesia. Con todas esas características, ¿no es cierto? Con todo eso. Y tal vez esto es lo que hace falta en una iglesia también, porque esta parte es buena, o sea, esta parte no es mala, o sea, esto que el Señor está diciendo de esta iglesia no es malo, o sea, no está diciendo que eso está mal, en ninguna manera. El Señor está diciendo aquí realmente que ellos hacían eso, y está bien, y creo que si se tratara del mensaje solamente de esta parte, creo que estaría bien, ¿no? Y tal vez de esta iglesia debemos imitar esa parte también inicial, trabajo, esfuerzo, ¿verdad? Doctrina. Y eso es lo que a la iglesia, tal vez a nosotros nos hace falta también esa parte. Y tenemos que reconocer como iglesia, como congregación, más esfuerzo, más trabajo, más dedicación, ¿no es cierto? Como esta iglesia lo era. Yo me imagino a esta iglesia en Éfeso, porque no debió de haber sido fácil tener una iglesia en Éfeso, en donde la presión, ¿no es cierto?, el sistema, todo era contrario a una iglesia. O sea, el secularismo, todo el sistema seguramente no era fácil tener una iglesia ahí en Éfeso.
Cuando Pablo fundó esta iglesia hace muchos años, también le tocó difícil fundar esta iglesia y no fue fácil en Éfeso. Muchas veces me imagino que a Pablo lo apedrearon y lo sacaron de allí, ¿verdad? Tuvo que huir, bueno, tantas cosas que experimentó seguramente Pablo al fundar esta iglesia. Y creo que examinar un poquito acerca de la tarea de la iglesia de Éfeso es muy importante para nosotros también hoy. Y poder decir, bueno, entiendo y sé que Dios nos ha llamado a hacer su obra, su labor, que debemos ser más esforzados en el trabajo ministerial, que debemos ser más esforzados en el proclamar, en el ganar, en el edificar, que tenemos que estar enfocados en eso. Claro que sí, ¿no es cierto? Pero que también tenemos que examinar las motivaciones que nos mueven a hacer eso. Porque no es hacer por hacer. O sea, si hay algo que Dios ve es las intenciones de tu corazón. Creo que eso es lo más importante. ¿Cómo está el corazón? Las intenciones. ¿Qué intenciones tenemos nosotros cuando hacemos las cosas? Y cuando decimos, lo estoy haciendo para el Señor, pero realmente, ¿qué intención tenemos? ¿Estoy claro en mi corazón que el Señor tiene absoluto conocimiento de mi corazón, de mi motivación, de lo que me mueve a hacer lo que hago? Así lo que estoy haciendo sea bueno, o sea, está de acuerdo a la Biblia, pero ¿cuál es realmente la motivación con la cual yo hago las cosas? Y creo que nosotros como cristianos debemos tener claro ese principio de la omnisciencia de Dios, ¿no? O sea, la omnisciencia de Dios nos debe llevar a tener temor de Dios. Cuando yo creo en un Dios que es omnisciente, que lo conoce todo, me debe llevar a entender que yo me debo andar con cuidado, o sea, con Dios. O sea, debo realmente pensar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué estoy escuchando, qué estoy observando, cómo es mi vida cuando salgo de aquí de la congregación, cómo es mi vida cuando yo estoy a solas, qué hago realmente. Porque el Señor conoce todo, ¿cierto? El Señor conoce todo. Mira, al Señor no le impresiona una iglesia que tenga todos los instrumentos, toda la infraestructura, todo. Tal vez el mundo pueda reconocer en una iglesia eso, ¿no? Qué iglesia tan espectacular o qué iglesia tan grande, pero al Señor no le impresiona eso. Yo creo que al Señor lo que le impresiona es el corazón de la iglesia, el corazón de los cristianos, el corazón de los líderes. Y en eso tenemos que examinarnos realmente nosotros. Porque a veces se nos olvida esta partecita tan sencilla, pero tan importante, el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, el conocimiento que tiene de tu corazón, ¿sí? El conocimiento que tiene. Yo, por ejemplo, yo no conozco, a veces uno dice, yo conozco el corazón de mi esposa, yo no lo conozco. Yo conozco parte del corazón de mi esposa y ella conoce parte del corazón mío. Y confieso que a veces en ciertos momentos hasta uno puede llegar a decir, te desconozco, ¿sí o no? Por ciertas actitudes, dice, yo te desconozco hoy. Claro, eso no lo había visto en ningún momento, pero llegó y salió y dice, yo te desconozco, porque eso no lo había conocido de parte tuya. Y después de 20 años o 30 años, ¿usted puede decir eso? Claro que sí, porque usted y yo nunca llegaremos a conocer perfectamente a nadie. Y es a través de los momentos, de las circunstancias, de las situaciones en donde sale a relucir muchas cosas que hay en nuestro corazón. Y ahí vamos conociendo, ¿no? Ahora ya conozco cómo es que piensa en parte. Pero si hay algo que de nosotros debemos entender es que el Señor sí te conoce perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Él sí sabe, Él sí conoce. Él sí conoce tu mente, mi corazón. Él lo conoce. Y eso para nosotros como cristianos debe ser algo bonito, sí, pero digno de respeto, ¿cierto? O sea, Señor, si tú me conoces tanto. Yo puedo aparentar muchas cosas, como el pueblo de Israel. Yo quiero que vayamos a un pasaje que me encontré en Ezequiel 8, 7 al 13, un pasaje que leía, y este pasaje creo que nos ayuda muchísimo a entender esta parte, cuando el Señor le dice a Ezequiel y le dice, ven, para que veas
para que veas. Te voy a mostrar un poquito cómo actúa tu pueblo en secreto. Y yo lo conozco para que tú sepas. Dice en el versículo 7, vamos a Ezequiel 8:7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré ya aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. El Señor le dice: vas a darte cuenta cómo es que los líderes religiosos viven al interior del templo. Nadie sabía esto, nadie lo conocía, Dios lo conocía, y se lo va a mostrar el profeta para que sepas cómo es realmente el comportamiento. Y dice en el versículo 10: entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué tal esa? Se encontró que estos eran idólatras, y allá adentro tenían una cantidad de ídolos y nadie se había dado cuenta. Nadie. Dios sí, Dios sabía que estos hombres que eran la cúpula religiosa, los líderes de su pueblo, estaban haciendo esto a espaldas del pueblo de Dios, mas no a espaldas de Dios, porque Dios lo sabía todo. ¿Verdad? Y dice luego, y si seguimos leyendo, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. O sea, ¿cómo es posible que 70 varones, o sea, líderes religiosos, y podríamos decir aquí en este tiempo pastores y líderes de la iglesia, ¿verdad? 70, el número perfecto, 7 estaban, dice allí, ancianos de la casa de Israel. Y luego pone nombres, ¿no? Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. O sea, estaban haciendo lo uno y lo otro, ¿verdad? Haciendo su papel de sacerdotes. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Nadie lo había visto, pero ahora el Señor se lo estaba mostrando. ¿Cómo era realmente el sacerdocio? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, y Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta, el Señor lo sabe todo. Aún aquellas cosas que usted puede hacer en su cuarto, allá donde nadie lo ve, o yo mismo. Cuando está usted en internet y nadie está por ahí cerca, pero usted está allí. Dios conoce por qué está allí, con qué intenciones está viendo lo que ve. Si estos hombres religiosos pensaban y me sorprende como ellos decían en su corazón, ¿verdad? Dice: no nos ve Jehová. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? ¿Cómo puedo llegar yo a pensar y decir: no, Dios no me ve? Dios te ve. Dios conoce. Dios sabe. Dios sabe las intenciones del corazón. Y eso es muy importante que lo tengamos presente como iglesia y cada uno de nosotros. Uno como hijo actúa así con los padres, ¿verdad? Hace sus fechorías a espalda de los padres y dice: yo le oculté esto a mi papá. Yo no se lo dije a mi papá. Yo le dije que me iba para tal parte y me fui para otra. Y ni cuenta se dio. Claro que sí, porque tu padre no es omnisciente ni omnipresente, ¿cierto? Pero Dios sí. Y uno a veces trata de como que actuar con Dios como actuó con sus padres. Porque a Dios no le podemos ocultar nada, ni los más profundos pensamientos de nuestro corazón. Porque dice el salmista que aún mis pensamientos, que aún las palabras no están en mi boca, y Él ya conoce lo que hay en mi corazón. Y este pasaje me tiene que llevar a eso realmente. Y esta iglesia de Éfeso había de pronto seguramente entendido pues que la cuestión era sencillamente hacer las cosas por hacerlas sin tener la motivación correcta.
Porque más que cualquier cosa que usted haga es la motivación con que usted hace. Por eso es importante, si yo quiero recuperar o volver a amar a Dios como al principio, tengo que partir de la base de que Dios, su carácter, el carácter de Dios, o dentro del carácter de Dios está la omnisciencia, o sea que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo, ¿verdad? Y eso me debe llevar a mí a amarlo más y hacer las cosas con integridad de corazón. No porque me acostumbré a hacerlas. Como el esposo le puede reclamar, o la esposa por lo generalmente le reclama siempre al esposo, ya no me amas como al principio, ¿no? Sí, ya no me amas como hace 25 años, como hace 35 años. Porque ya no haces lo mismo por mí, ¿cierto? Ya no estás tan dispuesta o tan dispuesto a hacer cosas por mí, ya no. Se da cuenta, claro, y el esposo le puede decir, no, mi amor, estás equivocada. Ya lo sabe. Y así usted le diga, no, estás equivocada, no, eso no es cierto, mira, yo traigo el sueldo a la casa, yo estoy pendiente de las cosas que hacen falta en la casa, pero es que eso no define tu amor realmente. Es la motivación de tu corazón. Te acostumbraste a traer la plata, te acostumbraste a trabajar, te acostumbraste a suplir, pero la motivación que hay en tu corazón no es el amor. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. La motivación correcta es importante. La motivación debe ser el amor a Dios. O sea, entonces, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? Tenemos a un Dios que nos conoce tus necesidades, conoce tus sufrimientos, conoce tus debilidades, conoce cada pensamiento de tu corazón. No hay nada que Dios no conozca de cada uno de nosotros. No hay nada, absolutamente nada. Uno hasta se puede engañar a uno mismo, porque a veces uno llega hasta ese punto, ¿no?, de engañarse a uno mismo, y se engaña mintiéndose a uno mismo y creyéndose sus propias mentiras. Cuando dice, no, todo está bien, no hay ningún problema. Dios te conoce. Dios sabe qué debilidades tiene, con qué estás luchando, así como conocía a esta iglesia y las motivaciones. Qué importante es para nosotros conocer el carácter de Dios. Qué importante es para la iglesia de este tiempo conocer el carácter de Dios, saber que Dios es un Dios que lo conoce todo, absolutamente todo, que nada se le escapa a Dios, nada. Eso es muy importante para la iglesia de este tiempo. Y el segundo aspecto, cuando el amor decae, entonces la iglesia, ¿qué debe hacer? Segundo, optar por la recuperación. Optar por la recuperación. ¿Y qué es la recuperación? Pues la recuperación está en el versículo 4 en adelante. Cuando dice el pasaje, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo a ti? Pues, por lo tanto, si tú te das cuenta realmente que ya no es como al principio, si tú y yo nos damos cuenta que las motivaciones que tenemos para venir a la iglesia, para servir a Dios, para hacer las cosas que hacemos, ya no es el amor a Dios, sino la costumbre que nos hemos acostumbrado y que tal vez nos hemos vuelto religiosos, porque de pronto puede que nos esté pasando que nos volvimos religiosos, o sea, la costumbre de hacer ciertas cosas. Entonces hay que recuperar, volver al comienzo. Porque el problema de esta iglesia no era que no hacía, el problema de esta iglesia era las motivaciones con las cuales hacía. Y tal vez el problema de la iglesia de hoy es que ni hacemos ni tenemos, y lo poco que hacemos lo hacemos con la motivación equivocada, no con la motivación correcta, ¿verdad? Porque esta iglesia hacía grandes cosas, pero su pecado fue obras sin amor. Obras sin amor.
hacerlo por hacerlo. Ese es el pecado de la iglesia, ese es el pecado de la relación de los matrimonios de este tiempo, ¿no es cierto? Ese es el pecado, obras sin amor, por costumbre, ¿verdad? Por costumbre. ¿Cómo una iglesia como Éfeso, que fue establecida por el apóstol Pablo y que tuvo tantos hombres que pasaron por allí, cómo sería esa iglesia al comienzo? Y Pablo dice cómo era esa iglesia al comienzo. Si usted va a Efesios capítulo 1, porque Pablo le había escrito a esa iglesia esta carta a los Efesios. Cuando usted lee Efesios, es una carta que Pablo le escribió a esta iglesia hace ya 35 años atrás. Efesios 1 del 15 al 16. Y Pablo, ¿cómo se refería a esa iglesia? Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿y qué dice allí? Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esa era la iglesia de Éfeso hace 35 años atrás prácticamente. Y dice, ¿cómo era esa iglesia? Dice, Pablo le escribe esta carta y dice: yo he oído de ustedes que el amor que se tienen los unos a los otros, porque el amor a Dios implica el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual: amarás al prójimo. Cuando una persona realmente tiene un amor por su hermano, por los miembros de la iglesia, entonces es porque realmente ama a Dios. Y el que ellos se amaban los unos a los otros sencillamente era un indicador de que amaban a Dios. Pero ya se les había pasado. Después de 35 años, el Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ¿cómo? ¿A qué horas pasó? Como en los matrimonios, estaban tan bien al comienzo, que ahora están pensando en separarse. ¿Sí o no? Y ¡pum!, de pronto hasta se separaron después de, y no es raro ver matrimonio, ¿no es cierto?, después de 30 años, 40 años, y usted se entera y dice: se separó esa parejita, y usted dice: ay, ¿cómo va a ser? Ve, y yo pensaba que estaban bien. Sí, pensabas que estaba bien porque usted no conoce, no sabe cómo estaban. Estaban seguramente aguantando allí. Eso es lo que le pasó a esta iglesia. O sea, no era una iglesia que no hacía, era una iglesia que tenía una motivación equivocada, pero tenía que volver a retomar. Dios le está dando la oportunidad. Recupérate. Yo creo que cuando Dios le habla a la iglesia de este tiempo, así es porque Dios quiere que recupérate. Y la recuperación es sencilla. Si eso le pasó a esa iglesia, también nos puede pasar a nosotros, y creo que nos ha pasado. Yo creo que a nosotros nos ha pasado. Hemos hecho cosas, claro, no tantas como los efesios seguramente. Nos falta. Pero tal vez lo poco que hayamos hecho tampoco lo hemos hecho con la motivación correcta. Tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera, con amor, por amor a Dios. Por amor a Dios. No porque te acostumbraste, sino el amor a Dios. ¿Qué han hecho? La pregunta que podríamos hacernos en este punto es: ¿qué han hecho los años en tu relación con Dios? ¿Qué han hecho los años? ¿Podrías sumar años en tu relación con Dios? ¿Cuántos años tienes de cristiano, por ejemplo? ¿Cuántos años? ¿20? ¿30? Yo tengo como 35 años. Ahora, cuando yo estaba leyendo, estudiando esto, yo decía: 35 años, Señor, yo me siento como esta iglesia, definitivamente. Ya no es como al principio, ya no es. Y yo me puse a recordar ahí en mi corazón: Señor, hace 35 años, ¿cómo era, no? Y yo me acordaba y decía: ¿cómo era? Uy, Señor, impresionante cómo era. Conocí al Señor. Eso cambió mi vida. Lo primero que yo pensé es llegar a mi casa, contarle a mi papá y a mi mamá. Mis papás se convirtieron porque yo les compartí del Señor. Le compartí a mi hermano, no quiso.
no ha querido. Pero era algo impresionante cómo andaba yo contándole a toda la gente lo que a mí había sucedido. Y hacía tantas cosas, pero era un amor por el Señor y no importaba la hora, no importaba el tiempo, no importaba nada, ¿verdad? No importaba ya si había que caminar, a dónde te había que ir y a dónde me decían que yo estuviera, ahí estaba. Sin peros, sin ningún pero. Y yo le decía, Señor, después de 35 años, ¿qué ha pasado? Ya no es lo mismo. Conmigo hablaba, conmigo mismo. Espero que usted haga ese mismo ejercicio. Pero yo tuve que hacerlo también conmigo mismo. Ya no es. Oraba más, no es que no ore, pero yo poniéndome a ver cómo era en ese tiempo, había más oración. Hablo de mi comunión con Dios. Más pasión. Y eso de que a veces uno le echa la culpa a la vejez, a los años, ¿sí? Porque uno puede decir, es que yo ya estoy viejo, ya tengo mis achaques, y uno se empieza a justificar, y yo he tenido que pedirle perdón a Dios por eso, porque me he justificado mucho. Y les hablo desde mi experiencia, ¿no? Para que ustedes sepan que yo también tengo mis crisis. Pero qué bueno que es recordar y volver hacia atrás, ¿verdad? Volver hacia atrás. Y si hay algo que uno debería pedirle a Dios es, Señor, vuélveme a llenar de ese amor para contigo. Hacer las cosas por amor. Quiero recuperarme, Señor. Quiero recuperar aquello que yo perdí en el tiempo. ¿Acaso eso no es lo que uno le dice a un esposo, a una esposa cuando ve que su matrimonio se está yendo a pique? Uno dice, recupera el amor de tu esposa, recupera lo que estás perdiendo, ponte pilas, haz algo al respecto, vuelve al comienzo. Ese es el consejo que uno siempre da, y es lo mismo para con Dios. Recupérate. Recuperar. Tal vez el tiempo no se vaya a recuperar, pero puedo volver al comienzo, a hacer aquellas cosas que al comienzo hacía. Y el Señor es claro aquí, ¿no es cierto? Muy claro. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti eso. O sea, muy chévere, muy bien tu doctrina, muy bien tu estudio bíblico, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, muy bien tu esfuerzo, muy bien. Bravo por eso, muy bien, ¿no es cierto? Bravo porque haces muchas cosas y las estás haciendo, pero tengo contra ti esto. Hay algo que no me agrada de ti, y ese algo es muy importante tenerlo en cuenta. Hay algo que no me agrada, y es que has dejado tu primer amor. Y eso tiene que cambiar todo completamente, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Y entonces el Señor le da 3 pasos hacia la recuperación a esta iglesia. Y creo que esos 3 pasos para la recuperación tienen que ser para nosotros hoy vitales. 3 pasos para la recuperación. Y esos pasos para la recuperación están ahí en la Biblia. 3 pasos. El primero de ellos, recuerda tu condición primera, ¿no es cierto? Recuerda tu primera condición. Y eso sí que es importante. Por eso le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, recuerda dónde estabas, recuerda cómo hacías, recuerda por qué lo hacías, la motivación con que lo hacías, recuérdalo. Y creo que eso es muy importante. Haga el ejercicio hoy, por eso les decía que bueno que en este día usted pudiera tener un tiempo con Dios y haga el ejercicio. Si quiere recuperar, haga ese ejercicio. Vaya, recuerde esos tiempos, recuérdelos. En la relación de pareja, después de muchos años, uno tiene que hacer ese ejercicio, recordar cómo era al comienzo. Qué bien que nos hace. Cómo yo estaba pendiente de mi esposa, ¿verdad? Cómo yo estaba más pendiente, cómo yo de pronto estaba más pendiente de
de su aspecto, y cómo yo reconocía muchas cosas en ella, ¿verdad? Que ya no lo estoy haciendo. Entonces, volver allá, qué bien que hace. Ese es el primer punto. Recuerda tu condición primera. Recuerda tu amor en el pasado. Recuerda cómo amabas en el pasado. Y compáralo con lo que está hoy. ¿Cierto? ¿Cómo es ahora? El segundo punto, el Señor se lo da aquí también, ¿no es cierto? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y luego le dice, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento sí que es importante. ¿Cómo me duele? Cuando uno hace este ejercicio dice yo, ¿cómo vine? ¿Por qué vine a parar acá? Y en la forma que estoy haciendo las cosas y por las cuales lo estoy haciendo, ¿cómo fue que sucedió? Me arrepiento, Señor, de no haber tenido en cuenta. Me arrepiento, Señor, de no haber estado tan pendiente, Señor, de mis motivaciones, de lo que me movía a hacerlo al comienzo y lo que me está moviendo ahora. Me arrepiento. Me arrepiento de causar tanto dolor en el corazón de Dios, ¿no? Y si se trata de la esposa, me arrepiento de haberle causado tanto dolor al no tener en cuenta muchas cosas, al no reconocer en ella muchas cosas. Arrepentirse. ¿Cuánta falta nos hace el arrepentirnos? Arrepiéntete. Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Arrepiéntete de no amarme como me amabas al comienzo. Pero sí que es importante el arrepentimiento. Y el tercer paso está allí, ¿no? Está en el versículo. Es que el versículo nos da recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y luego le dice, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Y vuelve a hacer aquello que no hacías, que ya no has hecho. Porque esas primeras obras fueron hechas con un ingrediente que ahora no tienes. ¿Y cuál era? El amor. No lo estás haciendo, pero esas primeras obras tienen una característica, que esas primeras obras eran movidas por el amor. Entonces, vuelve a hacer esas primeras obras. Y creo que es un llamado de Dios para nosotros como iglesia. Yo tengo que aprender de esto, y yo le he dicho al Señor, yo tengo que volver a hacer esas primeras obras, movido por el amor y no por las circunstancias, no por los compromisos que ya he adquirido, sino sencillamente por amor a Dios y a su palabra. No debe haber otra motivación. Me arrepiento, Señor, de haber cambiado el amor por la tradición, tal vez, por la costumbre. Me arrepiento, porque realmente eso ha sucedido. Y eso ha sucedido también en la relación de pareja, y sucede mucho en la relación de pareja. Entonces, 3 cosas, ¿verdad? Hazlas. Recuerda tu condición primera, recuérdalo, o sea, haz ese ejercicio, recuérdalo. Luego arrepiéntete, porque de allí te caíste y ya no es lo mismo. Y tú lo sabes, porque yo lo conozco, dice el Señor, yo conozco. O sea, a mí no me trama, dice el Señor, con tus obras, ¿no? Con tus obras, con tus grandes obras, y que yo hice esto, lo otro. ¿Acaso eso no dice la Biblia cuando el Señor habla de la preeminencia del amor? ¿Sí? Si no hay amor, nada soy. Dice, y si yo diere mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice la misma palabra de Dios. O sea, que la motivación realmente del cristiano debería de ser el amor a Dios. No debe ser ni siquiera el amor por la obra de Dios, sino el amor a Dios. El amor al Dios de la obra, no a la obra de Dios, sino el amor al Dios de la obra. Y en eso sí debemos comenzar un proceso, cada uno de nosotros, de intimidad con Dios, y decirle, Señor, mi corazón. Porque tú y yo podemos cantar, servir, ¿cierto? Pero sin amor.
Y yo le digo una cosa, cuando no hay amor para Dios, entonces todo servicio, toda obra que hagamos para Dios nos carga. Se nos vuelve una carga. Ay, me toca hacer esto, pero es que fulano de tal no lo hace. Entonces empiezo a tener conflicto con la gente, ¿cierto? O sea, empieza a enojar porque los otros no hacen. Y claro que uno cae en eso. Y entonces comenzamos a tomar decisiones en nuestro corazón. Y si fulano de tal no lo hace, pues yo tampoco. ¿Sí o no? Entonces cuando comenzamos a tener esa clase de sentir en nuestro corazón, el único diagnóstico que podemos sacar es que no amamos a Dios como deberíamos amarlo. ¿Acaso eso no pasa en los hogares? Yo lo veo mucho en mi casa. Pues tenemos 3 hijos y eso es evidente cuando de pronto uno le pide un favor al uno y el otro dice, no, pero ¿por qué no se lo pides al otro? ¿No es cierto? ¿Y por qué si el otro ya? ¿Y por qué solo a mí? ¿No es cierto? Eso se vuelve como en la carne. Eso pasa. Porque la motivación de uno como hijo generalmente no es el amor a los padres. Yo me acuerdo que la motivación para obedecer a mi papá era el miedo. Sí, porque es que si yo no le obedecía, pues me iba mal, ¿sí o no? Tenía su buena forma de enseñarnos a obedecer. Ese aparato que nosotros le teníamos temor, que lo colgaban allí, ¿no es cierto? De cuero, con nudos. El perrero. No sé si, yo no dije perrero porque de pronto dije aquí no lo llaman perrero, pero nosotros era el perrero, no sé si aquí lo llaman el perrero, pero ese funcionaba, y entonces uno terminaba haciendo las cosas por miedo. Mi papá mi papá es terrible, entonces yo y uno pensaba en el dolor que iba a sentir uno, entonces eso nos llevaba a hacer las cosas. Pero no estaba bien, porque la motivación no era porque yo amaba a mi papá. Yo creo que en los primeros, yo creo que hubo una buena época en que yo no amaba a mi papá. Me tenía miedo. Y creo que a más de uno lo pasó. No lo amábamos. Y hacíamos las cosas porque teníamos miedo de lo que nos podría suceder y lo que nos podría pasar. ¿Acaso eso de pronto no se ha vuelto con Dios también? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Algunos ofrendan y diezman porque tienen miedo a que llegue pobreza en sus vidas. No, ¿quién dijo eso? O sea, eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso no es verdad que si usted no diezma o no ofrenda, entonces usted le vendrá mal y entonces usted va a ser pobre. No, eso no es cierto. Usted y yo lo hacemos por amor, por gratitud, ¿cierto? Por honra, porque amamos a Dios. Al menos esa debería de ser nuestra motivación, la motivación correcta. Y cuando esa es mi motivación, pues no lo dejo de hacer. ¿Verdad? Lo hago con agrado, lo hago porque y me gusta y me agrada hacerlo, y cada vez que recibo entonces aparto lo que es de Dios sin que nadie me lo diga porque ya sé, y no importa si otros lo hacen o no lo hacen, porque la motivación debe ser el amor. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos hacer de todo esto, de esta iglesia? El versículo 7 dice claramente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga. El que tiene oído, oiga. Y es que hay que tener oído para oír. Y cuando la Biblia habla de oído para oír es que yo estoy claro en que lo que estoy oyendo es verdad y estoy dispuesto a obedecer lo que dice su palabra. Oído para oír. No solamente es oír por oír, sino oír para obedecer. Oigo porque creo que eso es lo que Dios nos está diciendo, pero tengo la actitud de hacer como dice su palabra.
Porque el Señor le dice a su iglesia y le dice, mira, y si tú no vuelves a hacer las cosas por amor, si tú no vuelves a hacerlo por amor, lo que sucederá es que sencillamente el candelero se va a quitar. Y cuando uno mira la historia, ya no hay iglesia en Éfeso. O sea, una iglesia se puede acabar por falta de amor. Una congregación. Ni siquiera es por falta de plata, sino por falta de amor. Porque no hay amor para Dios y no hay amor para con nosotros. Y creo que Dios tiene claro que, o más bien Dios quiere que nosotros tengamos claro eso, ¿no es cierto? Un desafío para nosotros como iglesia, un desafío y una invitación a cada uno de los que oyen el mensaje, porque si usted vino hoy es porque Dios quería que escuche el mensaje. Te vino a escuchar un mensaje, pero lo vino a oír para obedecer. El que tiene oídos, que oiga. Porque usted puede estar aquí pensando en otra cosa, pensando en ni sé qué cosa, pensando en que es el Día del Padre, ¿no es cierto? Y que qué me van a regalar. Pensando en dónde vamos a ir a comer, pensando en que ya son las 11:36 y entonces se va alargando esto y yo quiero salir rápido, ¿cierto? Usted puede estar aquí, pero no tiene oídos para oír. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted escucha el mensaje de la palabra, usted debe tener oídos para oír. Y eso dice acerca de cómo está nuestra iglesia, cuánto nos hace falta tener oídos para oír, cuánto. Entonces, resumiendo, usted debe entender el carácter de Dios, el carácter de Jesús, que Él es omnisciente, que Él lo conoce todo. Por eso dice, yo conozco tus obras, lo conoce. Pero más que las obras, conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón, conoce las motivaciones del corazón. Y si yo ahora me doy cuenta de que lo que yo estoy haciendo, la obra que estoy haciendo, pequeña, grande, ¿no es cierto?, reconocida, no reconocida, remunerada, no remunerada, no importa, no la estoy haciendo por amor a Dios. Entonces tengo que ir al punto 2, la recuperación. Recupérate. Y en esa recuperación tengo que hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, acordarme del comienzo, de donde he caído, arrepentirme y volver a hacer las primeras obras. Ese es el consejo que nos da el Señor a cada uno de nosotros, a la iglesia en general, pero también a cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Por eso es que me parece que este mensaje a las iglesias es un mensaje que nosotros debemos leer con amor, con detenimiento y decir, aquí me está hablando el Señor a mí. Porque yo soy iglesia del Señor. Y les invito a que vamos hacia la recuperación. Y si amamos a Dios, también tenemos que pedirle algo. Y es que nos permita amarnos los unos a los otros. Porque en eso también nosotros hemos ido decayendo y hemos ido menguando. O sea, ya no nos amamos como al principio. Es lo que Dios también demanda de la iglesia, ¿no? El amor entre nosotros. Y pedirle al Señor que nos llene de amor para con nosotros. Empezando por mí, poderlos amar. Que Dios me dé la gracia para amarlos independientemente de. Pero solo Él lo puede hacer. Llenarnos de amor para soportarnos los unos a los otros, ¿cierto? A veces hasta tolerarnos los unos a los otros. Tenernos paciencia los unos a los otros. ¿Cuánta paciencia? Eso es como con los hijos, ¿no? ¿Cuánta paciencia que nos toca tener a nosotros con nuestros hijos? Y si son más de uno, más paciencia. Por eso creo que uno con los hijos aprende paciencia y ellos también aprenden paciencia con nosotros. Paciencia. Y eres paciente y esperas.
Aunque a veces te enojas y aunque a veces, ¿verdad? Aún el hecho de ser papá o de ser mamá no nos vuelve inmunes ante los errores que cometen nuestros hijos y ante, cierto, la rabia que a veces sentimos porque no hacen lo que uno quiere que hagan y en el tiempo que uno quiere que hagan. Y ahí es donde debemos irnos nuevamente delante del Señor. Señor, dame amor por estos hijos, independientemente de cómo son, de lo que hacen, amarlos. Y lo mismo por la esposa, pero también como iglesia. Que Dios nos ayude, de verdad. Oremos por una iglesia. Este es el desafío que quiero hacerlos. Primero oremos por cada uno de nosotros, por tu corazón, por el mío. Ora por mí, yo quiero orar por ti, para que el amor de Dios llene tu corazón, llene mi corazón y nos comencemos a amar más los unos a los otros. Creo que eso nos hace falta, amarnos, ¿cierto? Amarnos. Y tal vez haya gente que usted decía, esta persona no me pasa. Hable con Dios al respecto, porque es parte de la iglesia, es la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y oremos para que seamos una iglesia que amemos a Dios para podernos amar los unos a los otros y que las motivaciones con las que hagamos las cosas sea el amor a Dios, que lo amamos. No el miedo al que me pueda pasar algo, sino amar a Dios.